Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Podéis ver en pantalla la encuesta que pasé ayer en la comunidad de YouTube y con 115 votos en total lleva en este momento, y la opción número 1, que era curso de análisis técnico avanzado en Forex, ha sido ganadora de forma clarísima con el 60% de los votos. Y las otras dos opciones pues han obtenido un 20%. Doy a todos los que os vais sumando a la emisión la bienvenida y ya sabéis que si queréis que mande saludos, ahora es el momento. Hoy voy a empezar con un PowerPoint, va a ser un PowerPoint cortito y enseguida nos vamos ya a los gráficos para aprender análisis técnico de forma profunda, y para alguien que está empezando lo podrá entender perfectamente, o sea que no os penséis que va a ser para pues traders avanzados, sino que lo entenderá todo el mundo, desde el que es más principiante hasta el más avanzado. Bienvenido Fernet, saludos desde Argentina nos manda, pues saludos a ti y a todos los argentinos. También Vicente, que nos saluda desde Venezuela, pues bienvenidos ambos, y también muchos saludos a todos los de Venezuela. Iván, tenemos saludos desde Rosario, acá almorzando y mirando buen trading junto a Gianna, Ciro y Natalia. Pues bienvenido también Iván, saludos nuevamente a Argentina. Y a ver quién más, Isaías, que dice buenas tardes, soy nuevo en el tema, me gusta saber sobre esto, perfecto. Y bien, para todos los que empezáis, al final todo el mundo conoce la bolsa, todo el mundo conoce las inversiones. Al final el invertir en plazos más cortos se le acostumbra a llamar trading. Entonces el trading, que no es otra cosa que la inversión pero en plazos de tiempo más cortos, es fundamental primeramente para enfocarse en las inversiones en el trading, el análisis de los gráficos. Y ahora vamos a ver desde muy fácil cómo se ven las velas japonesas, qué representan, cómo es un gráfico, qué representa el gráfico, y ya empezaremos el análisis, que el análisis no es otra cosa pues que analizar lo que nos dice la gráfica para sacar toda la información disponible y poder tener pues nuestros trades con la máxima expresión analítica, la tendencia, el punto óptimo para entrar y todo bien analizado. Tenemos a Abner, que dice saludos desde la Jagua de Colombia, muchas gracias, bienvenido. Y Iván, que es el que está empezando, que es de Barcelona, pues saludos Iván, estamos cerquita. Arturo dice buenas tardes a todos, y Clau, buenas tardes, saludos desde Tenerife, bienvenidos a todos. Y bien, hemos empezado con el PowerPoint, así que aquí tenéis la opción ganadora y vamos con el curso de análisis técnico avanzado. Soy Dave Potau y voy a ser pues el instructor, el mentor que os va a enseñar. Primeramente, el PowerPoint es muy pequeñito, hay la parte de gráficos, velas japonesas y niveles. Y ya pasamos, porque los análisis principalmente son niveles de todo tipo, también se pueden trazar zonas, pero todo lo demás ya lo veremos directamente en el gráfico. Tenemos Herminson, que dice, saludos desde Mocoa, Putumayo, Colombia, felicidades Master. Pues bienvenidos, saludos a los de Colombia. Tenemos a Luis, que está en Madrid, operando en futuros desde mi prueba de fondeo. ¿Cómo hago cuando saque mi dinero? No hay restricción acá en España. Opero en futuro, pero pasé mi prueba de fondeo. ¿Cómo hago cuando saque mi dinero? Vale, o sea, es que me pensaba que me pedías un asesoramiento de algo que yo no soy. Claro, yo tengo una academia, pero yo no tengo una empresa de fondeo, y me pensaba que pedías qué haces para sacar, cómo puedes quitar el dinero. Tema restricción acá en España, más que restricción serán impuestos. O sea, según qué cantidades sean, te tocará pagar impuestos. No es que tengas una restricción, tú puedes sacar la cantidad que quieras, siempre y cuando después lo declares en la declaración de la renta. Vale, vamos ya con los gráficos. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico
pues en bolsa y demás modelos de mercado financiero se conocen como gráficos, el lugar donde se representan las cotizaciones de una empresa o de cualquier valor bursátil que cotice en un mercado financiero, divisas, bonos, índices, materias primas, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Mira, esto es un gráfico de bolsa. La línea gris clarita, que aquí se marca el precio en rojo, es exactamente donde está ahora el precio, que sería este punto de aquí. Pero podemos ver el pasado. Si vamos de aquí para atrás, vemos el pasado, lo que ha hecho el precio en otros momentos. Entonces, tenemos una escala que es el tiempo. Esto sería el momento presente. Y por aquí vamos atrás en el tiempo, que sería el eje horizontal del gráfico. Y después tenemos un eje vertical que representa el precio. Espérate, lo pongo en texto, ya que puedo. Aquí es el tiempo, no, perdón, precio. Y aquí abajo tenemos el eje de tiempo. Hay más cosas, sí, se puede graficar con una línea o con velas japonesas, hay distintos tipos de graficación. Nosotros vamos a trabajar con velas japonesas y en la siguiente diapositiva veremos qué son las velas, qué representa exactamente cada vela de estas. Temas importantes acá, el eurodólar, perdón, el mercado que se expresa en esta parte del gráfico que pone eurodólar y la temporalidad, el time frame, que pone que es H4. Entonces, ahora veremos qué exactamente es H4. ¿Significa que estamos viendo 4 horas o que cada dibujito de estos pequeñitos es 4 horas? Pues es eso. Y estos dibujitos que veis no son otra cosa que las velas japonesas. Aquí los vemos ampliados y ahora veremos qué exactamente representa una vela japonesa. Para entender bien y analizar bien vamos a dar estos conceptos básicos que a lo mejor a algunos os sirve de repaso, a otros quizá os va bien porque no conocíais toda la profundidad de lo que son las velas o los gráficos. Entonces, antes de ver qué incluye una vela, vamos a ver la definición. Una vela japonesa es una técnica de gráficos y análisis usada en economía inicialmente por los japoneses. De ahí que se llame vela japonesa. Surgen en Japón en el siglo XVIII en el mercado del arroz. En el mundo occidental se han hecho conocidas en los años recientes, concretamente en la década de los 90 desde Steve Nissen, cuando Steve Nissen los introdujo. Por lo tanto, esta manera de graficar que viene de Asia es muy reciente en Occidente. Pues si lleva desde los 90, bien justito hace unos 30 años, como mucho que estamos graficando de este modo, se está volviendo bastante un estándar porque realmente es una manera muy visual de ver el precio. ¿Qué incluye una vela japonesa? Que tiene una parte más estrecha y una parte más gruesa. La parte estrecha, si os fijáis, se le llama sombra o mecha también. Podéis encontrar de las dos maneras, entonces es importante cuando hay sinónimos así conocer las dos maneras de nombrarlo. Es la sombra o la mecha. Entonces, ¿qué me indica un cuerpo blanco, la parte más gruesa? Me indica que la vela ha sido alcista. El mercado en esas, por ejemplo, el gráfico que hemos visto antes era, perdón, que ahí si pinto no me veis, el gráfico de antes era de 4 horas, entonces una vela de esta representa 4 horas. La parte del cuerpo de la vela, si es blanca, tiene la apertura en la parte baja y el cierre arriba. En cambio, si hubiera abierto aquí arriba y cerrado aquí abajo, la vela quedaría negra, porque su cuerpo se pintaría de color bajista. Sería una apertura aquí arriba y un cierre en esas 4 horas aquí abajo. Pero no todo es la apertura y el cierre. Hay un punto mínimo y máximo que es al que el precio llega. Y en una vela alcista tenemos el mínimo, que es la parte de la sombra o la mecha más baja, y el máximo el más alto. Si la vela es bajista sucede lo mismo, el máximo sigue estando arriba y el mínimo sigue estando abajo. Aquí tendríamos el caso alcista, vela blanca, el caso bajista, vela negra. Hay otras opciones. Por ejemplo, tendríamos maneras de pintar que también son bastante habituales. Podemos encontrar que el cuerpo sea de color verde
en una vela alcista y de color rojo en una vela pues bajista. Este sería otro formato muy estandarizado. Lo más habitual es trabajar con blanco y negro o con verde y rojo. Hay otros colores y uno puede poner los que le dé la gana, sí. Cualquier color se puede programar en la plataforma, que después vamos a ver la plataforma donde vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos ya terminando el PowerPoint y ahora que ya vemos que el gráfico que representa, qué significa cada cosa que es una vela japonesa, lo que está dentro del gráfico, ya vamos a una cosa que es fundamental en el análisis. No es otra que los niveles. El concepto de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico de los mercados financieros. Entonces, muy importante, distinguir entre un soporte y una resistencia. Un soporte, los podéis ver trazados de color verde en el gráfico, son estos puntos que salen de aquí, estas líneas verdes son soportes. Es un nivel de precio por debajo del actual. Se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. Si os fijáis, son mínimos, son puntos que el precio cae, rebota aquí, pues cae, rebota en este, rebota generando el nuevo y ahora aquí tendríamos un último, también se podría estar generando uno aquí, pero estamos anticipándolo, tendría que haber precio por ahí para marcar este. Entonces, esos son niveles de soporte. Diferencia con lo que son las resistencias. Una resistencia, que son los niveles que están trazados en rojo, es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual, la fuerza de venta supera la de compra, poniendo fin al impulso alcista y por lo tanto el precio retrocede. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. Entonces, si simplificamos el gráfico, vemos que si obviamos todas estas pausitas, todo lo micro, el precio hace estos movimientos, ¿no? Y ahí vemos pues lo que serían los puntos clave, que es donde se han trazado. Entonces, es importante saber que estos puntos altos del gráfico, aparte de ser soportes, aquí están trazados lo que son la secuencia de altos y bajos, y estos son los altos, que cada vez son más altos, y por otro lado, donde están trazados los niveles, están los bajos de la secuencia. Si os fijáis, los bajos cada vez son más altos. Eso nos ayuda mucho a identificar una cosa clave en el análisis técnico, que es la tendencia. Con esto sabemos cómo identificar la tendencia. Bien, acabamos el PowerPoint. Si hay alguna duda podéis utilizar el chat ahora mismo para verla y ya nos vamos a un gráfico para empezar a analizar y acabar de explicar la teoría a través de la práctica. O sea, practicaremos haciendo un análisis y al mismo punto iré explicando la teoría de cómo yo analizo. A ver. Saludos desde Puerto Rico, dice Freddy. Luis, ¿aún se puede entrar a tu formación haciendo con los brokers que mencionaste en Telegram? Sí, aún está la opción de entrar a la formación a través de brokers. Hay una cosa que está siempre, que es para estar suscrito. Si os vais aquí a suscripción, siempre hay la opción de los brokers de momento. O sea, podría ser que algún día no esté. Pero veis aquí abajo, registrándoos en el broker que queráis, puedes obtener gratis 3 meses de suscripción, más el curso de la estrategia Código T, donde explico mi estrategia de trading, más un curso de trading cuantitativo, o sea, de backtest, y abriendo cuenta con uno de los brokers se puede obtener rellenando este formulario. Os lo he dejado en el chat y también en pantalla. Eso sería la suscripción. La suscripción incluye pues aulas virtuales, canal de Telegram con análisis y apertura de operaciones en vivo, vídeos exclusivos todas las semanas, grupo de dudas, curso de iniciación completo y herramientas de backtesting. Pero si queréis una formación ya más completa, lo que son los cursos online, ahora por tiempo limitado, el curso Código Pro también tiene la opción
que es lo que comenta el compañero Freddy, de obtenerlo, pues aquí no sale porque es una cosa que no está publicada en la web, pero ahora mismo está esa opción. Podéis usar el chat de la web entrando en el link que os he marcado. Si en lugar de la suscripción queréis el curso Pro, pulsando aquí en el chat os pasarán la información y el link para hacer el registro, porque ya os digo que no está público en la web, porque no es algo que siempre esté disponible. Ahora estos días sí que lo está. Vale, ¿qué más? Muy buenas tardes, pero por lo que veo el curso es básico o me equivoco. El curso vamos de básico a avanzado, o sea, empiezo con los cimientos, pero vamos a ir profundizando y lo que quiero es que tanto alguien que está empezando como alguien muy avanzado, nadie se aburra. Entonces, vamos a hacer un análisis muy profundo y al mismo tiempo tengo una manera de empezar que creo que es simple. Entonces, vamos a ver si para alguno le parece que sí o no sea simple. Dice Klaus, una pregunta que no tiene que ver con lo de hoy, pero ¿podrías explicarme por qué la trampa de ayer en Australia fue una vela martillo? Lo enviaste por Telegram, fue un shell, gracias. Entonces tendría que mirar, a ver que en el móvil iré más rápido, para saber la temporalidad de la trampa de ayer en australiano. A ver, vamos a ver. Aquí lo tengo. No encuentro. Aquí, vale. Bueno, no es de ayer, la de australiano. Vale, sí, es una vela martillo. Pero es que aquí entramos con el tema de un detalle de la estrategia. Entonces, no me gusta mucho mezclar, pero bueno, os explico. En los que no entendáis la estrategia que uso, pues no hagáis mucho caso, es una explicación rápida. Imaginemos que aquí tenemos una trampa y no estamos, o sea, al estar entrando bajistas, diríamos que esta vela de aquí esperaríamos una negra, pero claro, la negra sería para entrar en este punto. Pues no es necesario cuando es un martillo. ¿Qué es un martillo? Pues una vela como esta que ves aquí. Para entrar a la baja es una vela que tiene todo el cuerpo en la parte baja y para entrar al alza es una vela que tiene todo el cuerpo en la parte alta. ¿Qué tiene de cumplir exactamente el tercio? Tiene que haber la apertura, que justamente hoy hemos visto que es una apertura y un cierre, en el tercio. Si trazamos aquí el Fibonacci, que tengo los tercios marcados en azul, seguro que esos son los tercios, sí, pues vemos que no cumple por poco. Es una vela que parece un martillo, pero no cumple. Esa que os envié sí que cumplía como martillo. Pero no me quiero ir a un tema que no es el de hoy, así que no me voy a exponer ahora con la estrategia un día que vamos a ver análisis. Saludos a Darío de Ecuador, saludos a José, también Carlos desde Venezuela, bienvenido. Dave, ¿puedes explicar y mostrar el concepto de fuerza con tu estrategia con varios ejemplos? Mira, por la fuerza empiezo el análisis, precisamente. Vale, ¿cómo empiezo a analizar? Pues de la siguiente manera. Voy a ponerme más pequeño porque estoy muy grande y tapo mucho trozo de gráfico. Me cambio además de lugar. Aquí seguro que no molesto tanto. Y así vemos la gráfica sin que yo la tape. Muy bien. Lo primero os he dicho es detectar fuerza. Entonces, si vamos viendo este gráfico, podemos detectar que hay momentos fuertes y momentos débiles. Es súper importante entrenar el ojo en eso. Entonces, voy a trazar en verde los momentos fuertes que veo en este gráfico. Hay esta subida y esta bajada muy fuerte. Después hay esta subida de aquí. Después hay esta subida de aquí. Esta subida de aquí. Y prácticamente un poquito ya esta bajada. Poco más. Y después hay unos momentos débiles. Todo esto es pues sin fuerza. El precio está normalmente coincide con una lateralización, pero son momentos que el precio pues tiene poco movimiento, poca fuerza.
Entonces es fundamental... Ostras, me he movido y ahora sigo tapando al haber puesto el gráfico de esta manera. Ahora me iría bien que yo estuviera aquí, pero bueno, vamos a ir avanzando el gráfico y ahora veremos la fuerza en esta parte. Aquí, ¿qué momentos fuertes hay? Pues hay este momento de aquí muy fuerte, este otro de aquí, este de aquí y la caída anterior. Después por aquí vuelve a haber fuerza, todo esto no, aquí hay fuerza y estos dos movimientos son fuertes. Entre medias tenemos momentos de debilidad. Esto de aquí no tiene fuerza, esto tampoco. Entonces, en la estrategia de trampa pedimos que sea una trampa fuerte, como este punto de aquí, ¿no? Esta posible trampa que se puede estar formando con este nivel de aquí, que todavía no es, pero puede acabar siendo. Pero ya os digo, hoy no entro en la estrategia, ¿vale? Saludos a Juan y a Klaus, que... Bueno, Klaus dice gracias por la explicación. Entonces, identificar la fuerza es fundamental. ¿Por qué? Porque aparte de los niveles de SAP, lo que sería la secuencia de altos y bajos, tenemos también que ver qué parte es fuerte y qué parte es débil. ¿Y eso por qué? Pues, a ver, aquí. Porque de allí saldrán niveles importantes. De tal manera que primero podemos empezar viendo rápidamente la última secuencia de altos y bajos, que aquí ya cambia a la baja, cambio de tendencia. Estos serían los bajos relevantes y entre medias hay los altos, alto, alto, alto más bajo, ya se rompe el último bajo, bajo más bajo y esta es una secuencia de altos y bajos. Por lo tanto, de estos puntos salen niveles importantes, es lo que hemos visto antes, esta secuencia que acaba siendo una simplificación de lo que hace el precio, ¿no? Porque el precio va de aquí hasta aquí, pero de forma más sucia, ¿no? Yo aquí estoy haciendo una simplificación, descarto lo micro y me quedo con lo macro, ¿no? Lo micro son estos movimientos tan pequeñitos que hay dentro y me quedo con los movimientos más relevantes, más macro, de tal manera que en esta secuencia que he trazado, ahora voy a quitar lo que son las líneas azules, salen los niveles de la secuencia de altos y bajos. Vamos a por ellos. Aquí tendríamos un nivel, pues, de color lógicamente rojo, porque es un soporte. Aquí saldría otro, ¿no? Estos son niveles importantes. Ahora no quiero ensuciar todo el gráfico de niveles, sino explicar la teoría del SAP y después ya iremos de más a menos trazando los niveles. Entonces, lo primero de todo es identificar la fuerza y la secuencia de altos y bajos. Vemos una subida y una bajada, ¿no? Ahora estamos bajistas. Y la secuencia más inmediata es la de aquí. Tema fuerza. Pues vemos que de este punto de aquí nace un movimiento fuerte. De este punto de aquí nace fuerza y llega también con fuerza el precio. Después por esta zona pues también sale este movimiento. Este de aquí que empieza aquí y termina por aquí. O sea, todo eso y, lógicamente, estos extremos que coinciden con la secuencia de altos y bajos. Entonces, lo que busco son confluencias. Si os fijáis, por aquí, esto podría coincidir con varias cosas. Entonces, ya no es un nivel de soporte o resistencia, sino que es un nivel de... A ver... Es un nivel tipo flip, que hace de soporte y de resistencia. Lo trazo con un color más grueso. Me parecía que me encajaría y le falta un poco aquí para encajar. Entonces yo me anclaría más en el punto de arriba. A ver. Este es súper importante.
este punto de aquí, y vemos que no hay un doble techo, sino que hay inclinación. Esta inclinación la vamos a analizar porque también puede ser importante. Entonces, este punto de aquí, si os fijáis, apoya por aquí, tenemos que buscar esas confluencias, vuelve a apoyar por aquí, toca en este punto, apoya y después rompe, y aquí se queda un poco corto a hacer lo que es el cambio de dualidad, ¿no? Entre un nivel que había sido soporte pasar a ser resistencia. Entonces, vámonos a ver niveles ya un poco más secundarios. Empezamos con horizontal, niveles horizontales. ¿Qué más hay importante? Pues tendríamos el punto en el que estamos, pero ahora ya pasamos a un nivel de un grosor intermedio que coincide estos dos puntos, y si vamos más atrás no coincide con nada más, pero no pasa nada. Y de niveles así secundarios, vamos a ver este de donde nace esta última caída, que más o menos nos coincide aquí. No es un análisis ahora mismo el eurodólar con mucha confluencia. Acabo de encontrar lo que es el nivel principal. Este lo veo mucho más importante. Mirad cómo valida. A veces un análisis requiere de tiempo, ¿eh? Ya veis que he cambiado. Como apoya, vuelve a apoyar. Entonces este es el number one. Siempre busco el nivel más importante de todos y después niveles ya más secundarios. Este me lo quedo como más secundario porque no ha sido realmente tan fundamental, tan clave. Y después tendríamos, más que el extremo este de aquí, que también es muy importante, también habría este punto de aquí que coincide con esto. ¿Vale? Esto sería lo principal. Ahora ya pasaríamos a niveles más secundarios, como el extremo absoluto, pero ya reduciendo el zoom, el grosor. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Y ahora vamos a ver si de la secuencia de altos y bajos, ¿no?, que hemos dicho que va de aquí hasta aquí y hasta aquí, pues tenemos niveles que son de la secuencia de altos y bajos. Para que haya confluencia, me voy en este punto que los cuerpos coinciden con esta mecha, aunque aquí la trampé. También aquí me coinciden cuerpos, o sea, es un nivel que trabaja bastante bien. Después tendríamos el extremo este, que es un alto de la secuencia de altos y bajos, que bueno, también algo se valida, pero si nos vamos a este punto de aquí, donde no, tampoco funciona muy bien, porque es esta mecha con estas, pero los cuerpos se pasan y aquí se pasa mucho. Entonces nos quedamos con este punto porque ya tenemos este nivel que trabaja mucho mejor. Como niveles pues más secundarios, estos que hemos trazado finos. Si os fijáis, hay un nivel principal, 4 intermedios y 2 de secundarios. Más que eso es totalmente innecesario, pero además si ampliamos el zoom en el punto en el que estamos ahora, para trabajar, si os fijáis, pues hay dos niveles aquí más inmediatos como principales, aunque empecemos el análisis con un zoom inferior, después lo que sucede es que estos de aquí arriba ya están muy atrás. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, la podéis comentar ahora mismo. Por cierto, antes he hablado de la duda que decía el compañero. Si vais muy perdidos, en Código Trading, que somos una academia, podéis elegir la Academia de Código Trading o cualquier otra, pero si elegís que si creéis que puedo ser un buen mentor para vosotros, en Código Trading, aparte de lo que os he comentado, hay la formación gratis. Esta formación es gratuita, son 30 lecciones en vídeo, texto e imagen. ¿Veis? Que son estas de aquí. Esta es la primera lección, aquí tenéis el vídeo y pues aquí está todo el menú. Entonces lo podéis tomar. Importante, si tomáis el curso,
Las dos primeras las podréis tomar sin inscribiros, pero después tendréis que estar inscritos. La inscripción es un registro en la web normal y corriente, pero gratis, ¿eh? Simplemente es que tengáis la cuenta para saber vuestra evolución, en qué lección estáis. Cuando así entráis en la web, os dice, lo dejaste en el módulo 2, lección 5, ¿no? Tenéis un seguimiento de eso. Os dejo lo que es este curso gratuito, tanto en el chat como también en pantalla, y lo tenéis también en la descripción. ¿De acuerdo? Vamos ya a pasar página de lo que son los niveles horizontales y nos ponemos con los dinámicos. Entonces, para nivel dinámico tenemos que ver la inclinación que está trabajando. Son niveles que tienen también mucha coincidencia, pero son más horizontales. A mí me gusta mucho trabajar con este nivel dinámico que me crea uno de paralelo. Si os fijáis, este dinámico me crea este otro. Entonces, lógicamente, esta dinámica la estamos trazando muy fina, la hacemos más gruesa, y lo horizontal pues lo hemos pintado todo de color azul, pues aquí trabajamos con el color naranja. Vale, a priori me llama mucho la atención esta inclinación que, si os fijáis, la anclo para que sea milimétrica. Esta inclinación me da que va a trabajar muy bien. Miraos, cómo pincha aquí, se quedan los cuerpos aquí, vuelve a pinchar aquí, se quedan los cuerpos aquí, vuelve a validar, vuelve a validar, vuelve a validar, vuelve a validar, vuelve a validar. O sea, los horizontales a mí me parecen muy fácil de encontrar, pero seguramente es que se tiene que entrenar mucho el ojo. Pero miraros cómo este está trabajando de bien. Y bueno, es que es mucho más que cualquiera de los otros que hemos visto, cómo se va validando por cuerpo o por mecha, ¿eh? También es muy importante cuando lo que rebota en ese punto en lugar de mecha son cuerpos. Es también importante, y a veces me decís, ¿pero dónde trazo? ¿En cuerpo o en mecha? ¿No? Porque uno podría decir, ¿puedo trazarlo aquí en los cuerpos? Pues el tema es que se tiene que ver qué funciona mejor, qué trabaja mejor. Yo en este caso con mechas cortas, si fuera una mecha muy larga como el caso de aquí, pero estas mechas pequeñas podemos ir a la misma mecha en lugar del cuerpo. Vale, tenemos este que es muy importante, y ahora para hacer lo mismo vuelvo a trazar este canal aquí en el mismo punto. Tienen que quedar alineadas al milímetro, y ahora pues tengo otro nivel con la misma inclinación en grados que voy a ver dónde me puede anclar. Entonces voy bajándolo y voy viendo la confluencia. Este está con mucha confluencia, entonces veis que aquí las mechas van reaccionando, después aquí va al milímetro, aquí vuelve a rebotar al milímetro, aquí vuelve a apoyar, aquí en lugar de soporte hace resistencia, ¿no? Es un alto y que también trabaja muy bien. Entonces vamos a dejar de momento estos dos como niveles importantes y seguimos con esta inclinación. Yo no busco más inclinaciones porque es encontrar una que esté trabajando, y ahí ya estamos. Vale, este punto de aquí, si os fijáis, me coincide también muchísimo esta mecha. Aquí son cuerpos, aquí vuelve a ser un extremo y va rebotando hasta que ya lo cruza, pero vemos también reacción aquí que se queda apoyando cuerpos ahí, y también es un nivel muy importante. Vamos a ver si tenemos alguno más con esta inclinación. Esto sería el análisis dinámico, ¿no? Hay el horizontal, que son niveles horizontales, y el dinámico, y también fabuloso, porque ahora tiene sentido lo que ha pasado aquí. Concuerdan estos dos niveles, el horizontal con el dinámico, y aquí trampea el horizontal, pero van por los cuerpos a apoyar justo en lo que aquí fue el nivel por mecha. Fijaros
cómo ha trabajado de bien. Y bien, lo que os comentaba, este análisis es bastante macro, pero después cuando nos pongamos a operar, estaremos centrados más en esto más inmediato y no hay tantos niveles trabajando ahí. Entonces, la cosa vemos que va bajista y ahora, pues según cómo reaccione en este nivel, si cambia de color, podríamos entrar por una reacción a un nivel después de un retroceso, pero eso ya entraría ahí en la estrategia que usa, porque un análisis te da, pues te ayuda a ver la situación del precio, pero después cada cual tiene su operativa concreta que trabaja dentro del análisis. Este análisis es un análisis bastante completo, pero ya os digo, tendríamos también que trabajar lo que es la secuencia de altos y bajos, porque aquí estábamos alcistas, pero en el momento que aquí nos da un bajo por debajo de este, ¿no? Que teníamos que cada vez los bajos eran más altos y también el alto pasa a ser más bajo que el anterior, pues esto que venía siendo una tendencia alcista, de repente aquí cambia, ¿veis? Cambia y por eso tenemos esta nueva inclinación y se empieza a generar una tendencia bajista. Lo que nos importa siempre en un análisis es lo más inmediato. Ahora mismo estamos bajando, estamos en esta tendencia. Entonces, ¿qué más podemos tener? Niveles más inclinados, tipo línea de tendencia, pueden estar. Pero vamos a ver si realmente podemos encajar alguna línea de tendencia por aquí. Porque este punto sería una línea de tendencia muy rápida. Después tendríamos otra inclinación aquí que podrían coincidir estos tres puntos, dos de ellos por cuerpo. Fijáis, aquí serían cuerpos y aquí mecha. Esta inclinación es muy parecida a la que ya teníamos, una inclinación más lenta. Después podríamos ver si por aquí no, pero todo esto no lo veo como LT forzada, o sea, cuando la LT no trabaja muy bien, me centro más en el SAP, la secuencia de altos y bajos, de tal manera que ahora el último punto relevante para ver si cambia la tendencia es este, ¿no? Si aquí me rompe para arriba, podría ser un cambio de tendencia. De momento estamos bajistas. Si me rompe este punto, podríamos ya empezar a verlo alcista. Súper importante en una secuencia de altos y bajos tener controlado este nivel que coincide con el nivel que hemos trazado, ¿no? Que sería este último SAP, esta última secuencia de altos y bajos. Entonces, temas, dudas, cuestiones que no hayan quedado claras, ahora es el momento. Y mientras tanto, vais pues apuntando las cosas que no tenéis claras o que vosotros creéis que son importantes en el gráfico y yo no he tenido en cuenta. Mientras tanto, os invito a que estéis en el canal de Telegram gratuito, donde ya somos pues desde hace tiempo más de 5.000 suscriptores y aquí tengo cada día análisis, o sea, lo que estamos viendo hoy como análisis, pues son análisis de mi estrategia. Y, uy, que le he metido un gancho en el micro, que no se vaya volando el micro. Que ahí aprieto un poquito, que me escuchéis bien. Aquí tenemos, pues bien, si queréis cada día análisis, pero no solo eso, no perderos ningún directo, también estad en el canal, os dejo el link tanto en el chat como también en pantalla, porque en este canal pues estaréis al caso de todo, os aviso si hay un directo y podéis entrar al momento, recibís el mensaje, ya sabéis, es sábado, son las 7, veo que me acaba de llegar un mensaje de Dave, voy a por directo, y aparte pues es muy interesante los análisis que voy enviando. A ver, Dave, la 3 horizontal, ¿cómo las has hecho? La 3 horizontal. La 3 horizontal. Ostras, pues yo he empezado con esta, que es la 1. No, he empezado con esta, como 1. Después hemos ido aquí arriba o aquí en medio. Bueno, la 3 creo que ha sido la que ahora es la más relevante.
Si te puedes explicar mejor, José, y decirme desde dónde empiezas a contar para ver la 3. Si es de arriba para abajo, 1, 2, 3. Esta 3 no tiene más que el tema de que esto es el SAP, ¿no? Ya son niveles de menor importancia que los más gruesos. Pero bueno, ahora si te explicas mejor, lo vemos tranquilamente. Freddy dice, ¿por cuánto tiempo consideras válido este análisis? O sea, ¿cuándo ya dejas de considerar este análisis? ¿Cuándo se invalida? Cuando dejan de funcionar los niveles. Por ejemplo, si hay un cambio de tendencia, vamos a verlo. Imaginemos que aquí lo que sucede es que el precio rompe por arriba y empieza a hacer así y va subiendo. Aquí no descartaríamos, porque quizá vemos que rebota, o sea, ahora lo he hecho como que no, pero imaginemos que sube aquí, nos coincide con estos niveles, después se va al siguiente y va haciendo como una estructura por aquí. Pues si vemos que trabajan bien, pero ya deberíamos empezar a buscar la nueva inclinación, de tal manera que, pues como estamos alcistas, pues podríamos ver qué tipo de ángulo trabaja bien en ese momento, ¿no? Eso ya es fantasía, ¿eh? Estoy trabajando sobre un supósito. Claro, si este verde ya va trabajando y vemos que el naranja ya no nos coincide bien en nada, es el de ángulo siempre es el primero que se cambia, sobre todo cuando hay cambio de tendencia. Los niveles horizontales, más que eliminarlos del todo, es ver si se están generando de nuevos muy relevantes, entonces trazar los nuevos importantes, o si sigue habiendo niveles de los que tenemos que siguen trabajando bien. De tal manera que un nivel horizontal generalmente tiene una caducidad más larga, en cambio un dinámico, un nivel que tiene inclinación, que tiene un ángulo, no tanto dura normalmente. De tal manera que es importante que siempre estéis viendo si vuestro análisis ya funciona o no, porque cuando el precio va evolucionando puede que ya no tenga mucho sentido alguna cosa de las que habéis analizado y se tiene que actualizar, no es algo que se escribe en piedra y dura para siempre. Vale, vamos a ver, ahorita mismo me suscribo y activa la campanita para no perderme ni una. Perfecto, Ariel. Si quieres estar pues todos los sábados en el directo, importante estar suscrito y además la campanita porque así YouTube te avisa. Y si además estás en el canal de Telegram, también te aviso por Telegram y ya se dificulta mucho que os podáis perder un directo. También José Ignacio Fernández, la 1, dice, perdona, la que está entre 1.17 y 1.16. 1.17, 1.16, pues este nivel de aquí. Dice José, Dave, la 3 horizontal, ¿cómo la has hecho? Bueno, 3 de las gruesas, empezando por arriba. ¿Cómo la he hecho? Pues marcando un SAP, este SAP de aquí, que además es el que me marca el cambio de tendencia, y si os fijáis, este SAP de aquí, apoya aquí, después prácticamente apoya aquí, prácticamente aquí también pasa a hacer de soporte, hay de resistencia, y así lo veía porque al final es un nivel que es secuencia de altos y bajos, además movimientos fuertes, ya os he dicho que la fuerza de movimientos que nacen con fuerza es fundamental, entenderla y ver que de allí salen niveles importantes. Por ejemplo, tiene que estar enmarcado este movimiento que es muy fuerte y si os fijáis está encapsulado entre niveles. Este otro de aquí también, entre este dinámico y este horizontal. O sea, ahora deberíamos ver, por ejemplo, este de aquí no llegó, cogea un poco más y es un nivel importante por la fuerza, pero tampoco tanto. Pero ves, aquí vuelve a haber una caída fuerte, está encapsulada, ¿no? Nivel horizontal, nivel dinámico. Y abajo, nivel horizontal y dinámico que coinciden. Aquí hay fuerza en la subida y en la bajada y las tenemos encapsuladas. O sea que ahora, en lo que hemos empezado la fuerza, tenemos que ver que no se nos escape nada. Igual que hemos repasado que la secuencia de altos y bajos esté toda con niveles, también los movimientos con fuerza tienen que quedar bien encapsulados. A ver, Freddy dice gracias por la explicación de antes. Y bueno,
Si no hay nada más que os surjan dudas, nada más que creáis que me pueda haber dejado o que vosotros hubierais puesto en el análisis, lo dejaremos ya aquí. Y para mí es muy importante que le deis un me gusta. El curso es totalmente gratis, pero una muy buena manera de pagarme es darle un me gusta, porque entonces a nivel de YouTube posiciona muy bien y al final uno, pues cuando está en YouTube, le gusta que muchas personas le sigan, que miren sus contenidos, y pues es una buena manera meter un me gusta. Hola, sé que a lo mejor esta pregunta no va con el tema. Mi pregunta es del broker utilizas, si se tiene spread bajo. El broker que utilizo, sí, el broker que utilizo, que es donde en la demo que yo estoy, RoboForex es el broker. Si lo queréis, iros desde aquí, no, desde la web, en el link que os dejo, aquí en plataformas MetaTrader. Aquí pues tenéis el broker. Si vais a través de este link tendréis condiciones preferentes en abrir cuenta, y aquí el vídeo de YouTube donde yo abro la cuenta con vosotros. Entonces puedes abrir la cuenta. Es una cuenta con un broker con los spreads muy bajos, de lo más bajo del mercado que existe, o sea, de los estándares, pero tirando muy a la baja. Y bueno, puedes abrir una cuenta demo totalmente gratis, no tiene caducidad, y además puedes estar el tiempo que quieras o abrir varias cuentas demo. Y bueno, desde Código Trading recordamos que, como advertencia de riesgo, el trading implica un alto porcentaje de riesgo de perder el capital, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de la cuenta demo con fines formativos, con una finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. De tal manera que, si quieres utilizar este broker u otro, sé muy consciente de los riesgos que existen. Jonathan dice: llegué tarde, no pasa nada, el vídeo queda colgado en el canal y lo podréis ver en cualquier momento, porque íntegramente el directo queda allí. Bien, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a suscribir y también a la campanita, y visitar la página web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.